Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado en el tiempo para la charla. Hoy conversamos con el diputado de Unidas Podemos por Araba, Juan López de Uralde. Onda Vasca, la radio que cuenta. Euskadi Hoy con Javier Vizcaíno. ¿Sabes que si tus circunstancias vitales han cambiado desde que te divorciaste, ahora tienes la oportunidad de lograr la custodia compartida de tus hijos? En Juris Estudio Jurídico te ayudamos a conseguirlo, analizando tu caso en profundidad. jurisbilbao.es. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. En la autovía del Puerto en Santurtzi se cortará permanentemente un carril en los túneles de Mamariga en sentido puerto. Hoy viernes y mañana sábado 5 en horario ininterrumpido. Mientras dure esta afección se va a permitir el paso de transportes especiales hasta las 11:30 de la noche y a partir de las 5 del día siguiente. Además, en la Nacional 639, en el acceso al puerto de Ciervena, se mantendrá cortado un carril con paso alternativo hoy viernes entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Más información en bizkaia.eus. Bizkaia egiten. A las 8 y ya 35 minutos saludamos a nuestro invitado en el tiempo para la charla. Se trata del diputado de Unidas Podemos por Araba, Juan López de Uralde. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Y con la guía para la conversación, Chema Gutiérrez. Hola, Chema, Egunon. Egunon, hablamos con López de Uralde tras la aprobación en el Congreso de los presupuestos generales del Estado, con un respaldo inédito a las primeras cuentas públicas del gobierno PSOE-Podemos. Casi 190 votos de un heterogéneo grupo de partidos, con los llamativos apoyos, por ejemplo, de H. Bildu y de 17 de los 23 diputados del independentismo catalán, conviviendo en esa mayoría, por ejemplo, con el PRC y con Teruel Existe. Victoria parlamentaria incontestable para el gobierno PSOE-Podemos, que a su vez también parece que ha ido restañando sus heridas internas. Nada ha podido hacer el bloque PP Ciudadanos-Vox para evitar esta mayoría, que veremos cómo gestiona ahora el gabinete de Pedro Sánchez. Sí, lo primero que queremos preguntarles es si cree, señor López de Uralde, que esta mayoría se va a repetir en otras votaciones o alguna parecida. Bueno, diría que es la tercera ocasión en la cual obtenemos una mayoría sustancial, ¿no? Gracias a los apoyos de efectivamente un número diverso de fuerzas políticas. Fue la primera la moción de censura contra el entonces presidente Rajoy, posteriormente la de investidura, y en esta ocasión está con una mayoría reforzada, es decir, la tendencia es a conseguir más apoyos y de alguna manera lo que queda al otro lado, pues lo de Colón, ¿no? Me parece bastante significativo que bueno, pues la foto de Colón se haya quedado aislada y fuera y bueno, pues la mayor parte del arco parlamentario ha apoyado estos presupuestos, que además tienen un sentido lógico en la circunstancia en la que estamos y ante la necesidad de unos presupuestos, claro. Pero es que son 20 votos más, si no cuento mal, que los de la investidura. ¿Cómo se obra un milagro así? Bueno, yo creo que ha habido circunstancias muy difíciles este año y también hemos visto, o se han visto de manera muy clara, pues cómo la extrema derecha especialmente y la derecha pues han intentado utilizar la pandemia para derribar un gobierno desde el comienzo con artes sucias, diciendo que era un gobierno ilegítimo desde el primer día, ¿no? Y eso, claro, indudablemente, pues lo que ha generado, yo creo, es el resultado contrario, es decir, vamos a poner un freno a esta locura de la extrema derecha en nuestro país. Y luego, por otro lado, creo que se ha gestionado bien la negociación, los fondos europeos, las ayudas que necesitamos como país para echar a andar después de la crisis que estamos sufriendo, y creo que todo eso, pues digamos que ha dibujado un panorama político en el cual muchas fuerzas políticas han entendido que lo que hay que hacer en este momento es apoyar ese presupuesto, un presupuesto expansivo, un presupuesto que va a aumentar el gasto social, un presupuesto que apuesta por la inversión para generar empleo y para sacar adelante pues esta situación difícil en la que estamos debido al coronavirus. Y yo creo que esos son los factores que explican esta realidad y este
bueno, pues este acuerdo presupuestario del que nosotros indudablemente pues estamos muy satisfechos. Y más satisfechos si no están los votos de Ciudadanos todavía. Eso es algo que nosotros dijimos desde el primer día, es decir, nosotros dijimos que nuestras posiciones políticas eran incompatibles con las de Ciudadanos y mucho más en el momento en el que Ciudadanos está gobernando en Madrid, en Andalucía, está gobernando con la extrema derecha, con Vox, ¿no? Por lo tanto, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Si se está con la extrema derecha, nosotros no podemos estar ahí. Además de las diferencias políticas y de carácter de política económica que tenemos, pero para nosotros un factor determinante es el hecho de que Ciudadanos está en los gobiernos de importantes comunidades autónomas gracias al apoyo de la extrema derecha y creemos que es inaceptable. Uh-huh. ¿Y le ha incomodado el apoyo, en este caso, del PNV y sobre todo por alguna de las enmiendas conseguidas? Bueno, más que incomodarme el apoyo del PNV, lo que sí que creo es que el PNV debería, hacerse mirar su falta de compromiso con la lucha contra el cambio climático más allá de las palabras. Es decir, se puede declarar la emergencia en Euskadi, se puede decir que el cambio climático es una prioridad, pero si a la hora de la verdad, a la hora de tomar una medida mínima sobre fiscalidad verde, como es la igualación del precio de la gasolina y el diésel, no somos capaces de dar ese paso, o la polémica que tenemos ahora en Vitoria, pretendiendo abrir una explotación de gas en las mismas puertas de la ciudad de Vitoria, pues lógicamente es contradictorio con esa emergencia climática, ¿no? Entonces, lo que le pedimos al PNV es que ponga los hechos a la par de las palabras, es decir, si le preocupa el cambio climático, que las políticas y que las iniciativas vayan en esa dirección. Creemos que eso es imprescindible, sobre todo ahora que tenemos por delante la negociación de la ley de cambio climático, que va a ser una ley marco muy importante para determinar hacia dónde debe ir el futuro de la industria en nuestro país y que indudablemente pues las políticas contra el cambio climático y de transición ecológica pues, tienen que ser claves. Pero en aras del pragmatismo de la Realpolitik, ustedes van a tener que apoyar también esa enmienda. Bueno, la enmienda de la eliminación del diésel, de la subvención al diésel, pero evidentemente nosotros hemos apoyado los presupuestos en su conjunto y esos presupuestos finalmente no llevaban esa igualación del diésel y la gasolina. Ahora bien, nosotros tampoco nos damos por vencidos, es decir, hay una realidad y es que los impuestos verdes en España son muy bajos, solamente el 5,3% de los ingresos fiscales provienen de eso que se llama, o de eso que se dice teóricamente quien contamina paga, y en España no se cumple. Entonces, especialmente las empresas de hidrocarburos, los hidrocarburos tienen una fiscalidad muy baja en nuestro país. Entonces nosotros vamos a continuar trabajando para que esa fiscalidad se iguale, de tal manera que las formas de producción de energía menos contaminantes no se vean gravadas por una fiscalidad mayor. Eso es hacia lo que nosotros vamos a seguir trabajando. Es decir, no renunciamos a ese incremento en la fiscalidad verde, que por cierto es algo que en la Unión Europea está mucho más avanzada. Es decir, son mucho más los ingresos de fiscalidad verde en la Unión Europea, en otros países de la Unión Europea, que en el nuestro. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el Reino Unido, la industria petrolera paga un 25% de los impuestos referidos a materias energéticas. En España estamos en el 11%, ¿no? Es para que los oyentes tengan una idea de cómo en nuestro país el gravamen a esas industrias es mucho menor y a esos combustibles es mucho menor que en el resto de la Unión Europea. Es decir, que no es un capricho, sino que es una necesidad de avanzar hacia las políticas europeas. ¿Y cómo lee el apoyo de EH Bildu también? Porque, claro, entramos también en eso que se llama la batalla del relato. Obviamente puede ser una opción pragmática, por una parte. No sé si usted comparte que puede ser una forma de derrocar el régimen, como dijo alguno de los dirigentes, o de avanzar hacia la República Vasca. Bueno, nosotros creemos que la incorporación de EH Bildu a los presupuestos, al voto favorable de Bildu a los presupuestos, que además se adelantó hace ya unos días o unas semanas,
es una buena noticia, es decir, la incorporación, y así lo hemos defendido, a pesar de, bueno, pues de los bramidos, podemos decir, de la extrema derecha española, que lo ha utilizado prácticamente como ariete, podemos decir, único para atacar a los presupuestos. Es decir, en el debate presupuestario no se ha hablado prácticamente del contenido de ese proyecto presupuestario en el Congreso en esta semana. De lo que se ha hablado fundamentalmente es del apoyo de Bildu, del apoyo de Esquerra también, etcétera, ¿no? Es decir, que se ha hecho de ello pues un casus belli por parte de la derecha. Nosotros, por el contrario, creemos que es un paso en positivo hacia la normalización de este país y, por lo tanto, pues es lógico que, con toda la legitimidad, el Bildu apoye o no apoye los presupuestos, es decir, que tenga la posición que deba tener. Y creemos que eso hay que defenderlo y es lo que desde Unidas Podemos pues hemos hecho y estamos muy satisfechos de que finalmente pues EH Bildu esté en ese conjunto de partidos que apoyan estos presupuestos. ¿Y qué me dice de las tensiones que afloraron entre los dos socios del gobierno? Porque no fue muy normal en el sentido de habitual, porque eso no se ve muchas veces, que un grupo del gobierno de coalición plantee una enmienda contra su propio grupo. Bien es cierto que luego se retiró, pero hay alguna chispa y ya saltó. Bueno, enmiendas ha habido muchas, es decir, luego se han ido retirando y diferencias ha habido muchas, es decir, la de los desahucios es la que ha llegado más lejos, pero bueno, el mismo caso del diésel es un ejemplo donde hemos tenido posiciones diferentes, ¿no? Yo creo que eso es lo normal en una coalición de gobierno donde las posiciones, lo importante es no que las posiciones de partida no sean diferentes, cada uno lógicamente tiene su posicionamiento, puesto que si no, no seríamos dos fuerzas políticas diferentes, sino que seamos capaces en el camino de encontrarnos y lo importante es el resultado final, ¿no? Y el resultado final pues es satisfactorio para las dos partes en el sentido de que nosotros retiramos la enmienda, pero al mismo tiempo se llega a un acuerdo para prohibir los desahucios mientras dure la pandemia, ¿no? Lo importante es eso, que finalmente se llegue a acuerdos. Diferencias ha habido a lo largo de este año y va a seguir habiendo. Esas diferencias, hay que recordar que solo hace unos meses pues eran motivo para que los tertulianos dijeran que bueno que este gobierno que no iba a durar, que iba a durar unos meses, que tal y que igual. Bueno, pues ahí estamos, ha pasado un año y creo que bueno es a la vista de todos está que no solamente se ha mantenido, sino que ha conseguido aumentar su mayoría. Por lo tanto, no creo que esas diferencias, en primer lugar, no creo que dejan de existir, van a seguir existiendo porque tenemos diferencias. Lo único es que seamos capaces pues de arreglarnos y de que el resultado final sea seguir avanzando, que es lo que realmente a la ciudadanía le interesa. Y entre usted y yo les están ayudando un poco también en la bancada de la derecha por hacer debates, pues como usted nos ha dicho que han hecho los de los presupuestos, ¿no? Que en lugar de ir a las medidas han ido a los apoyos y al gran lenguaje. Bueno, es que la gestión de los presupuestos por parte de la derecha ha sido escandalosa. Es decir, bueno, a la ciudadanía no llega, pero por ejemplo, Vox no ha presentado ni una sola enmienda, no ha estado en los debates en la comisión presupuestaria. Ha dicho que ellos no colaboraban, no participaban, claro, entonces es escandaloso que la tercera fuerza política se quite de en medio nada menos que en un debate presupuestario. Luego las diferencias entre ellos son brutales y finalmente pues efectivamente lo que hacen es, en vez de entrar al contenido de una ley tan importante como los presupuestos, que determina a dónde van a ir los fondos, que van a ser unos fondos sustancialmente mayores por esa ayuda europea que vamos a recibir, en vez de tratar de condicionar hacia dónde van a ir los fondos, pues se han dedicado simplemente a, como he dicho antes, hablar de si estaba Bildu o si no estaba Bildu, ¿no? Y en algunos casos portavoces que, claro, aquí se sabe muy bien, en el resto del Estado no se conoce, pero claro, que Javier Maroto, portavoz del Partido Popular, que pactó con Bildu en Vitoria en numerosas ocasiones, vaya dando lecciones al resto de España de que con Bildu no se puede pactar, pues es que es escandaloso o da la risa, eso ya depende de cada uno, ¿no?
Y mirando un poco más todavía a la derecha, ¿tenemos motivos para preocuparnos por esas frases de un chat que han aparecido e incluso alguien que participó en ese chat decía que hablaban de pronunciamientos militares y cosas por el estilo a estas alturas del siglo XXI? ¿Eso nos da para temer algo? Bueno, yo no diría para temer algo, pero sí motivo de preocupación, lógicamente, porque el hecho es que demuestra que hay, al menos ciertos sectores en las Fuerzas Armadas, pues muy apegados al régimen anterior, y eso de alguna manera tiene que preocuparnos, y además que en el Parlamento, que la portavoz de Vox diga son nuestra gente, pues es muy preocupante. Es decir, que no es tanto el hecho de que unos militares jubilados en un chat digan burradas, como el hecho de que tienen un apoyo político detrás, y eso es para tomárselo en serio, y nosotros luego nos lo tomamos muy en serio. Es decir, creemos que la de la extrema derecha no es una broma y que hay que estar muy vigilantes y que la gente tiene que conocer estas cosas, porque realmente esto no hubiera ocurrido si no se hubiera generado el ambiente que se generó durante la pandemia al que me he referido por parte de la extrema derecha a través de bulos, de fakes, hablando de un gobierno ilegítimo, es decir, quitando la legitimidad del gobierno, cosa que luego hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, la misma estrategia por parte de Donald Trump tratando de cuestionar la legitimidad de las elecciones, es decir, que es una estrategia de la extrema derecha global para cuestionar la democracia, y eso es motivo de preocupación, no tanto a lo mejor el hecho de que nos vayan a fusilar a 26 millones, que yo creo que eso está afortunadamente muy fuera de la realidad, pero sí el hecho de que hay un movimiento de extrema derecha que quiere subvertir y acabar con la democracia. Bueno, y habrá que estar muy vigilantes. 8:50. Juan López de Uralde, gracias por atendernos como siempre. Hasta pronto.